A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Alejandro Holzberg. Hermanos, muy buenos días. Qué placer de veras estar frente a ustedes y qué mejor compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos manda Él de veras a los cristianos. Gracias por la oportunidad a nuestro Señor de veras por compartir con ustedes su palabra. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano pastor. Buenos días a todas las personas que nos ven por YouTube, a los que nos escuchan por la radio, y a todas aquellas personas y hermanos que nos están escuchando desde el extranjero. Bienvenidos y esperemos que hoy el Señor nos hable a cada uno de nosotros a través, como dije, de su palabra, y que nosotros pues tengamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón espiritualmente para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante, todos son importantes de veras, hermanos, pero cuando a uno le toca el tema, tal vez ya lo ha explicado otro hermano, pero créanme de que uno se emociona y uno cree que es el mejor tema de todos, ¿verdad? Y qué bueno, porque entonces así le pone uno más interés y más dedicación al estudio. Entonces, hermanos, hoy vamos a nuestro tema de esta mañana, va a ser: se abre el Jordán delante de los hijos de Israel. ¿Qué se le viene a usted a la mente, hermano, con este título? Se abre el Jordán. Yo sé que algunos dicen Moisés, otros van a decir David, otros Pablo, otros pueden decir Saúl, otros pueden decir Daniel. Vamos a ver, ¿qué relación tiene el Jordán cuando se abren las aguas del Jordán? ¿Será que tiene que ver con algunos de los personajes que acabo de mencionar? ¿Verdad que no? No. Pues ahorita nos vamos a dar cuenta de qué personaje es, donde vamos a estar nosotros caminando de la mano del Señor en las Escrituras. Y ahí tenemos Josué. Josué es el personaje principal que el Señor pone para esta travesía, para este momento especial donde los israelitas por fin están cerca de adquirir la tierra prometida. Entonces vamos a estar, hermanos, por favor, en Josué 3, del 7 al 17. Y vamos a ver nuestro pensamiento central, vamos a leer nuestro pensamiento central, que dice así: no basta con asentir superficialmente las promesas de Dios. Necesitamos actuar en fe para obtener lo que Dios nos ha prometido. Si nosotros no actuamos con fe, tenemos que tener actitud para que esas promesas que el Señor nos ha dado sean efectivas. Pero si no tenemos esa actitud, por ejemplo, de andar en los caminos del Señor,
de ser obedientes, de escudriñar su palabra, de estar reunidos con hermanos para platicar de las cosas del Señor, para estar en la alabanza, para estar sumergidos, hermanos, en la palabra del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces Él, todas las promesas que nos tiene a nosotros, a cada uno de los cristianos, pues obviamente se tienen que cumplir. Y ¿saben una cosa? Ese conjunto de promesas que el Señor nos da a cada cristiano, eso es la esperanza que mantenemos. De eso es lo que conforma la esperanza. ¿Esperanza de qué tiene usted, hermano? ¿Cuál fue realmente su idea de asistir a una congregación cristiana evangélica? ¿Cuál realmente fue qué lo motivó a usted? Claro, que quede claro, fue Dios el que lo trajo a usted a los caminos de Él, no fue usted. Pero también, ¿qué fue lo que usted, dentro de lo secular, qué le llamó o por qué vino usted a la iglesia? ¿Fue por alguna necesidad? ¿Fue por alguna alegría? ¿Por un agradecimiento? ¿Por una petición? ¿Qué era lo que había en su corazón? ¿Verdad que uno viene a la iglesia por una esperanza? Esa esperanza que nos mantiene vivos en los caminos del Señor. Pues la esperanza se compone de todas las promesas que el Señor realmente nos tiene a cada uno de nosotros, pero no sin antes estar en los caminos del Señor. Nuestro texto áureo para esta mañana dice así: He aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Esto lo vamos a ver en Josué 3:11. Pero se dan cuenta, hay un requisito muy importante para que las aguas del Jordán se abran y que el pueblo pase. Y uno de esos requisitos es de que el Señor le dijo a Josué que primero tiene que ir el arca del pacto del Señor para que se pueda dar este milagro que ya el Señor lo tenía contemplado. ¿Y para quién? Para Josué. Hablemos un poco, vamos a hablar un poco de la historia de Josué. Conozcamos a Josué. Josué nace en Egipto bajo esa esclavitud. ¿Se recuerdan esos 400 años de esclavitud, hermanos? Pues dentro de esos 400 años, ahí nace Josué. Y él es partícipe de que cuando Moisés sale por orden del Señor y porque el Señor estuvo con él, saca a su pueblo de esa esclavitud y lo lleva al desierto. Tienen que pasar el desierto. Ahí va Josué. Claro, Josué fue un hombre dedicado al Señor, muy espiritual Josué, obediente. Pero ¿qué pasa? Miren lo que el Señor le pone a Josué en su corazón: pegársele a Moisés, ver lo que Moisés hacía, interesarse por todo lo que Moisés estaba haciendo. Y Josué sabía que el Señor estaba con Moisés. Él se impresionó mucho por todos esos milagros que el Señor hizo ante el faraón, donde Moisés fue el partícipe en la compañía de Aarón. Eso lo pone a Josué más interesado en seguir los caminos de Moisés. Y no solo eso, sino que él se interesó en las batallas que Moisés hacía. Por eso es que él, a la par de lo que él era, una persona muy obediente, muy cristiana, muy apegada a la oración, a estar con el Señor, él también le gustó lo militar, le gustó la pelea. Él estaba interesado en eso. Entonces, dentro del camino, dice que 40 años aproximadamente tenía tenía Josué cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Durante ese peregrinaje vino Moisés, vio la actitud buena de Josué y el primer trabajo, la primer participación que Moisés tiene, que Josué tiene por orden de Moisés, es cuidar el tabernáculo. Porque, como repito, Moisés vio todas esas cualidades espirituales y de obediencia que tenía Josué. Pero también vio que Josué tenía interés militarmente en participar en sus batallas.
Entonces viene Moisés y dentro de las batallas nombra a Josué como líder para que él viniera y fuera partícipe de su primer batalla, y es la batalla contra los amalecitas, que entonces esa batalla se llamó la batalla de Refidim. ¿Y qué pasó con esa batalla? Claro, salieron airosos, salieron triunfantes. Ellos dominaron esa batalla y vencieron a los amalecitas con el mando de Josué. Es ahí donde viene Moisés y le da el lugar de lugarteniente, un nombre ya muy importante para que él forme parte de las filas del ejército, se lo da Josué. Ahí es donde Josué empieza a dar lo mejor de sí para darse a conocer, pero respetando lo que su líder le decía, respetando que él sabía que Dios estaba con Moisés y él siempre fue obediente y él siempre creyó en lo que Moisés decía porque sabía de que él hablaba con Dios. Entonces, por orden de Jehová, durante esa travesía, viene y le dice a Moisés que elija a 12 príncipes, a 12 hombres que fueran representantes de las 12 tribus que componían el pueblo de Israel, que esos espías iban a hacer para ir a observar cuál era el territorio que el Señor les estaba prometiendo. Entonces viene Moisés y nombra a estos espías. Y si nos damos cuenta, en Números capítulo 13, ahí es donde salen los nombres de cada príncipe o de cada representante de esas tribus. Y no les voy a mencionar todas, pero les voy a mencionar dos. De la tribu de Judá sale Caleb, y de la tribu de Efraín, según aquí en el capítulo número 8 de Números 13, dice que de la tribu de Efraín sale Oseas, hijo de Nun. Si nosotros vemos solo hasta ahí, solo hasta donde llega el total de las tribus, entonces dice uno, ¿y dónde está Josué? Si Josué era parte de la tribu de Efraín y fue mencionado para formar los 12 espías, entonces aquí eran 13, porque está diciendo, según aquí, el capítulo 8, que de la tribu de Efraín estaba Oseas. Pero si vamos al contexto, fíjense pues, lleguemos al capítulo 16 de este mismo, al versículo 16 de este mismo capítulo. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué sale que de la tribu de Efraín, Oseas. Dice así, el capítulo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que Josué, su primer nombre no era Josué, era Oseas. Pero no cabe duda que nuestro Señor le pone en el corazón y en la mente a Moisés que le cambiara el nombre. ¿Qué quiere decir Oseas? Salvador. Pero ya Josué quiere decir Salvador del pueblo. Por eso es que viene Moisés y le pone este nombre. Bueno, ok. Ya sabiendo esto, entonces regresan los 12 espías. Aterrorizados regresan, 10. Pero solo Josué y Caleb regresan con un espíritu de lucha, con un espíritu positivo, a decirle a Moisés, claro que vamos a lograr esa batalla. Claro que a través de esa batalla vamos a lograr esa conquista. Claro que esa tierra va a ser nuestra. Pero ¿qué pasó con los otros 10? Los otros 10 atemorizaron a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que eso iba a ser imposible, que ahí habían unos grandes guerreros, que no iban a poder contra ellos. Entonces viene el Señor y se da cuenta de eso y se enoja. Y en su ira le dice a Moisés que ese pueblo no va a entrar a la tierra prometida.
Por eso es que pasan 40 años y el Señor mata a cada uno de los integrantes, de los esclavos que fueron esclavos en Egipto, pero que ahora eran libres y estaban en el desierto, y que era el pueblo de Israel para entrar a esa tierra prometida. Pero por su incredulidad, por estar ellos con ese miedo y no creer en el Señor y no creer en lo que Moisés les había dicho, el Señor se enoja y les promete que ellos no entrarían a la tribu, no entrarían a la tierra prometida. Y solo de la nueva generación de israelitas de 21 años para adelante es la nueva generación para atrás va a ser la nueva generación que entraría a la tierra prometida en mano de Josué, junto a su compañero que Josué elige, como es Caleb. Entonces, viendo esto, cuando ya Moisés ya está grande, ya está viejo, ya está por morir, entonces, si nosotros vemos en el Deuteronomio capítulo 34, que es el último capítulo de Deuteronomio, ahí está la muerte de Moisés. Y ahí es donde Moisés viene y le da a Josué, le dice que él va a ser el que va a pasar a la tierra. Pero me interesa mucho el capítulo 34 de Deuteronomio. Miremos el versículo 9. Leamos el versículo 9 de Deuteronomio. Busquen ustedes ahí. Es bueno. Yo lo iba a apuntar, pero es que si no, no me aprendo dónde están los libros. Y qué bueno es ejercitarse, hermanos, dónde están ciertos capítulos. Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 34. Ya lo tenemos todos. Ok. Ahora leamos el versículo 9. Me interesa que leamos el versículo 9. Y dice así el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fíjense qué elemento más importante estaba recibiendo Josué en ese momento de parte de nuestro Señor. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces, fíjense, hermanos, qué responsabilidad grande la que iba a tomar Josué. No era fácil realmente, después de que un gran líder, que el Señor lo había formado y que por 40 años había dominado y había mandado, había dirigido y había dado todo, inclusive los milagros que el Señor le puso a Moisés durante 40 años, era para que ese pueblo le costara entender que después de la muerte de Moisés, el sucesor iba a ser el elegido y iba a ser la persona adecuada y poder manejar los caracteres o los caracteres de cada uno de estas personas. Solo Dios, hermanos. Por eso es que Dios actúa sobrenaturalmente. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio cómo fortaleció Dios a Josué para que el pueblo creyera y estuviera seguro que él realmente era el sucesor de Moisés y que él, de la mano de él, iban a pasar a la tierra prometida, iban a dominar a todo aquel guerrero que iba a estar en contra de ellos. Miren qué difícil esto. Pero entonces muere Moisés. Y lo lloran 30 días. 30 días lloran a Moisés. Ya se imaginan cómo estaba ese pueblo. Triste, pero no desanimado. Porque ya el Señor ya había preparado el camino para que el sucesor, que era Josué, pudiera él hacer su ministerio como Dios lo había demandado. Según dicen las escrituras o la historia, que 70 años tenía Josué cuando murió Moisés. ¿Y Moisés cuántos años tenía cuando murió?
120 años. Esa edad tenía Moisés cuando murió. Entonces ya Josué de 70 años agarró la batuta por mando de nuestro Señor, y entonces comenzamos nosotros con Moisés, con Josué 1, en el libro de Josué. Comenzamos nosotros a ver cómo el Señor lo levanta, cómo el Señor le da esa bendición. Pero leamos nosotros aquí. En el libro de Josué capítulo 1, Dios prepara a Josué para la conquista de la tierra prometida. Leamos el versículo 2 de Josué 1, versículo 2, que dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor a Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Miren la orden que le estaba dando Dios directamente a Josué. No era cualquier persona, no era ningún profeta. Era Dios directamente que estaba hablando con Josué. Tú y todo este pueblo pasarán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren qué mejor seguridad la que Josué tenía. Y esto lo tenía que entender el pueblo. Y claro que el pueblo lo estaba entendiendo. Pero ahora leamos el versículo 6 de Josué 1. ¿Qué dice el versículo 6? Fíjese, dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? Fíjense, pues dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué estaba obteniendo ese mandato de que se esforzara y fuera valiente porque él iba a repartir esa heredad. No era fácil. No era fácil repartir esa heredad. Leamos el versículo 7. Le vuelve a decir Dios, Jehová, a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque ahorita le da otra misión. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¡Ah! Miren qué obediencia tenía que tener este hombre. Tenía que obedecer conforme a toda la ley. Nosotros ya no estamos en la ley. Pero ¿será que nosotros obedecemos lo que la palabra realmente nos dice? Claro, en esa lucha estamos, hermanos, de ser obedientes al Señor, pero como seres humanos fallamos. Y eso no lo permitía el Señor con Josué, por la responsabilidad grande que él tenía ante todo ese pueblo israelita. No te apartes, dice, de ella ni diestra ni a siniestra de la ley, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, pero miren qué responsabilidad grande. Si Josué no atendía lo que el Señor le decía, muy difícil iba a ser prosperado. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Queremos prosperidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ser obedientes, creer en el Señor. Oh, ojo, pero ¿qué clase de prosperidad quieres? ¿De qué clase de prosperidad habla el Señor en su palabra? La prosperidad que el Señor nos da, lo dije la vez pasada en un estudio bíblico, es todo aquello que el Señor te tiene prometido. No hablemos de riquezas, de dinero inmediatamente, esa prosperidad. Eso va a venir por añadidura, si el Señor quiere. Pero el Señor quiere darte lo que Él realmente tiene dispuesto para ti. ¿Y qué es lo que tiene el Señor dispuesto para ti, hermano? Para mí, primero la salvación. Él quiere que nosotros como iglesia nos vayamos en el arrebatamiento. Eso quiere el Señor de nosotros. Luchemos por eso. Y si nosotros nos vamos en el arrebatamiento, que así va a ser, vamos a tener esa tierra prometida. Vamos a tener todo lo que el Señor nos ha prometido. Y estamos hablando de algo fuerte. No saben cuántas cosas y bendiciones nos tiene el Señor durante estemos en este cuerpo, en esta vida secular. Claro que hay bendiciones, pero depende de nosotros. Esas son esperanzas que tenemos que tener, hermanos. Ahora leamos el capítulo 9. Dice:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si nosotros estamos seguros, hermanos, que el Señor está con nosotros, ¿de qué tenemos que temerle a esta vida en este mundo? ¿De qué, hermanos? Josué agarró textualmente las palabras de Jehová y eso le dio a él la valentía, el poder y la actitud de no retroceder y de ir con una mente positiva a lo que iba a vencer a esos pueblos que se iban a enfrentar a él. Pero que la tierra la iba a conquistar, Josué sabía que la iba a conquistar porque el Señor no se apartaría de él. Miren qué bonito, hermanos. Ahora, ¿qué dice en el 12? Miremos a ver qué dice en el 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ¿por qué le habló a estas dos tribus? Ahí se recuerdan que estas dos tribus le pidieron a Moisés que antes de pasar el Jordán les heredara unas tierras que ellos habían visto ahí, ¿verdad? Pero él le habló, Josué, a estas tribus, porque, disculpen la palabra, ellos tenían que ir a luchar las otras tribus para conquistar su tierra. Esto suavemente Moisés les había dado esa herencia sin haber peleado. Pero Josué le dijo, no, dejen a sus mujeres, dejen a sus niños, dejen a todos sus rebaños, porque ustedes nos tienen que ayudar a ir a pelear, a ir a conquistar esa tierra prometida que el Señor le va a dar a las otras tribus. Y cuando nosotros estemos ya en posición de esas tierras, ustedes pueden regresar. Y gracias a Dios, ellos obedecieron y así fue como ellos fueron a pasar, a ayudar a Josué para esta pelea. Hermanos, miremos también dónde estamos ubicados. ¿Dónde está esa tierra prometida? ¿Dónde fueron esas batallas? ¿De dónde salió el pueblo de Israel de esa esclavitud? Aquí podemos ver en este mapa dónde está África. Y al nororiente de África, si ustedes ven, ahí es donde está esta tierra prometida. Si ustedes ven, pasamos el estrecho de África para llegar al mar Mediterráneo, pasamos el estrecho de Gibraltar, donde arriba está Portugal, está España, y nos vamos por todo el mar Mediterráneo, por todo ese mar Mediterráneo, hasta llegar al tope arriba de donde está Egipto. Y entonces ahí vamos a leer, pero vamos a agrandar. Ahorita lo que quería ver era este mapa, donde ustedes ubicaran mejor dónde estaba África y por qué el nororiente de África. Aquí está más cerca. Aquí ya está con nombres. Aquí vemos ya Egipto, vemos ya el tope del mar Mediterráneo, vemos a Siria, vemos a Israel. Entonces, en este lugar donde estamos señalando, ¿verdad? Ahí es donde está la tierra prometida. Pero vamos a darle más acercamiento todavía a este mapa, donde solo van a quedar los pueblos cercanos a este río Jordán. Miremos, aquí estamos. Aquí sí ya podemos ver nosotros bien el río Jordán. Podemos ver que el río Jordán venía a desembocar al Mar Muerto. Y van a ver las maravillas que pasan en ese lugar. Aquí donde dice Perea, aquí está un monte muy importante, el monte Nebo. En ese monte fue donde el Señor llevó a Moisés y desde ahí, con todo el pueblo, visualizó, viendo para el mar Mediterráneo, cuál iba a ser la tierra prometida que ellos debían de conquistar, la tierra de Canaán. Y si ustedes se dan cuenta, en este puntito cerca del río Jordán está Jericó. Es el primer pueblo que ellos tienen que conquistar. Más adelante ya otro hermano hablará sobre la conquista de Jericó. Pero quiero que nos estemos compenetrados nosotros donde realmente ocurrieron estos acontecimientos, que solo los judíos lo pudieron vivir en carne propia. Esa es una de las grandes diferencias entre los judíos y los gentiles.
entre ahora nosotros, la iglesia, que ellos sí lograron en carne propia ver estos milagros, estas grandezas que el Señor hizo con su pueblo. Bueno, ya habiendo visto el mapa, ya viendo nosotros ubicado dónde vamos a estar caminando, dónde vamos a estar nosotros, donde Josué estuvo haciendo su conquista y donde el Señor y por qué y cómo abre el río Jordán. Ya ubicados ahí, vamos a pasar. Aquí vemos algo muy importante. En la lista de los milagros portentuosos hechos por Dios está el cruce del río Jordán, claro. Los israelitas conocían el poder de Dios para abrir las aguas. ¿Y por qué la conocían? Pues la noche que salieron de Egipto, el Señor los hizo pasar en el Mar Rojo. También dice en seco. Y aquí por eso está esa figura de Moisés, porque fue cuando a través de ese milagro, a través de Moisés, se abre el Mar Rojo. Pero fíjense que aquí hay dos diferencias muy grandes. El Mar Rojo, cuando se abrió y el pueblo pasó en seco, el pueblo iba al desierto. Pero en este caso, en este milagro de la apertura del río Jordán, ellos no iban a un desierto. Ellos iban a pasar a Jericó, que era el primer pueblo, pero iban a encontrarse con esa tierra prometida. Mire qué diferencia. Pasaron el Mar Rojo a un desierto donde no había cultivo, no había tierra fértil. El Señor los mantuvo con el maná. El Señor los mantuvo que le salían agua a las rocas para que ellos tomaran y bebieran. Entonces, ellos vivían diariamente de lo que el Señor les regalaba del cielo. Mientras que este milagro que estaba ocurriendo con la apertura del río Jordán, ellos iban a pasar a una tierra fértil, a una tierra que se podía cultivar, a una tierra, dice, que les daba leche y miel. Pero entonces, ¿aquí qué iba a pasar? Ahí sí tendrían que trabajar. Entonces, ¿verdad? El pueblo de Israel. En el desierto no trabajaron, porque en el desierto Dios les dio la provisión para que ellos mantuvieran su alimento, ¿sí? Y ellos sofocaran su sed. Esa es la gran diferencia que hay en estos dos milagros. Entonces, hermanos, en el presente estudio, en este estudio, vamos a saber más sobre la necesidad de obedecer a la fe como medio de alcanzar la gracia de Dios. Sin fe, no tenemos esa bendición. En el libro de Hebreos presenta la incredulidad como causa principal que impidió que muchos poseyeran la tierra de Canaán. Creer de todo corazón es indispensable, hermanos, para recibir la gracia divina, así como fue determinante la fe en los hebreos para apropiarse de la tierra prometida. Cuando nos encontramos nosotros frente a los retos que nuestro mismo Dios pone delante de nosotros, hermanos, debemos aceptar esas promesas, ¿verdad?, como seguras y avanzar hasta alcanzarlas. En el Evangelio también hay jornadas que debemos cumplir entre el día que aceptamos a nuestro Señor y hasta en el día que nosotros vamos a estar allá en el cielo, en esa tierra que es prometida para nosotros, pero es una tierra celestial. La vida cristiana es un avanzar en el crecimiento que Dios espera de nosotros. Si mantenemos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, seremos testigos, hermanos, de la fidelidad del Señor en cumplir sus promesas. Si retrocedemos, dice, es para perdición. Eso está en Hebreos 10:39. El libro de Josué es una preciosa joya y guía para hacernos entender que el mismo Dios que nos salvó nos dará la victoria en todo nuestro peregrinaje de fe. Pedimos al Señor entonces que la presente lección, hermanos, nos sirva de ánimo y nos sirva de fortaleza a nosotros los creyentes, de modo que podamos llegar al final de la conquista y decir como Pablo dijo, ¿verdad, hermanos? Que hemos peleado la pelea, la buena batalla. Han acabado, dice, hemos acabado la carrera y hemos guardado, porque hemos guardado la fe. Tenemos que ser parte de
esas promesas. Tenemos que ser parte de que todo nos salga bien, de que obtener lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad, hermanos? Ok, sigamos. Nosotros vamos entonces a ver en el primer inciso, que Dios orientó a Josué sobre cómo cruzar el Jordán. No fue solo Josué, Dios lo orientó. Entonces, vamos a estar en Josué 3, 7, 10. En el inciso A, porque lo vamos a partir en dos incisos, A y B, de cómo Dios orientó a Josué sobre el camino y cómo cruzar el Jordán. Dice, el milagro del Jordán abierto engrandecería a Josué ante Israel. Vamos a estar en el versículo 7 y 8. Y dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y dice el 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El versículo 7 revela el orden que Dios establece para cumplir sus planes y la manera ordenada como Él orquesta su obra. El Señor aquí promete a Josué engrandecerlo ante los hijos de Israel. Recordemos que ya Dios había comisionado y animado a Josué desde el capítulo 1, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora promete confirmarlo ante el pueblo. La credibilidad de un líder ante los creyentes, hermanos, es una obra divina necesaria. David dijo que su Dios sujetaba a su pueblo debajo de él. Esto lo vemos en el Salmo 144:2. Por tanto, el líder cristiano debe confiar que es siervo del Señor, llamado y confirmado divinamente. Me gustó mucho en el estudio anterior que dio el hermano doctor Reinaldo, donde él dice que cada líder que se levanta para la obra del Señor tiene que ser confirmado por nuestro Señor, no por el hombre. Y este líder, uno de los confirmados, es Josué. Sigamos leyendo. Josué oyó a Dios decirle que desde aquel día los hebreos sabrían que Dios estaba con él, así como estuvo con Moisés. De todas las credenciales, hermanos, necesarias para un servicio efectivo en el santo ministerio, ninguna supera esta, que Dios esté con nosotros como lo estuvo con Josué. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de siervos de Dios que contaron con la cercanía divina en las circunstancias difíciles. Uno de ellos, ¿quién fue? Uno de ellos fue Daniel. Él testificó que Dios había enviado a un ángel para librarlo. Eso está en Daniel 6:22. Y Pablo, ¿qué me dicen de Pablo? Dijo que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación y librarlo, dice, de la boca del león. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:17. Aquí aprendemos que cuando Dios confirma a sus siervos, el pueblo adquiere confianza en los que le predicen. El versículo 8 resalta la autoridad de Josué al decir a los sacerdotes cuál era el orden que debían actuar, cómo debían actuar para cruzar el río Jordán. Desde el punto de vista natural, el arca del pacto era pesada, hermanos. Estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, pero aparte de ello, llevaba, ¿qué? El peso del propiciatorio y de los dos querubines de gloria. Así que los sacerdotes sentirían un peso al cargarla. Ciertamente, la salvación es gratuita. Es una gracia, pero el ministerio exige de nosotros y le exigía a ellos un trabajo donde se esforzaran y era un sacrificio. A Josué mismo el Señor le dijo que se esforzara y fuera valiente. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Josué 1:9. Y Pablo dijo haber trabajado más que todos por la gracia de Dios. Esto lo dijo y que Dios estaba con él. Eso está en 1 Corintios 15:10. En el inciso B viene
que el milagro haría conocer a Israel que el Dios viviente estaría entre ellos. El milagro haría conocer a Israel, le haría entender que Dios, no solo Josué estaba solo, no solo Josué estaba al mando, sino que Dios viviente estaba entre todo ese pueblo de Israel. Leamos el versículo 9. Dice el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Qué contrario esto, ¿verdad, hermanos? A lo que pasó en Números 27:12. ¿Se recuerdan qué pasó en Números 27:12? Lo contrario a lo que está aquí. Mire lo que está haciendo aquí Josué. Está enalteciendo, está diciendo que escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Leamos el versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Qué estaba haciendo aquí Josué? Poniendo que el milagro iba a ser de Dios, no iba a ser de él. Lo contrario que pasó en Números 27:12. Ahí, si no mal recordamos, ahí fue donde vino Moisés y enojado golpeó la piedra, cosa que el Señor no le había demandado, que golpeara la piedra. Estaba enfurecido con Aarón porque este pueblo era desobediente, hasta lo regañó. Y ahí les dice, ¿o queréis ver que nosotros le saquemos agua a esta piedra? Nunca mencionó en estos versículos al Señor, sino que la gloria la estaban obteniendo él y Aarón. Ese fue uno de los enojos también de la ira del Señor. Y por eso fue que, por esa desobediencia, el Señor le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Miren este cambio aquí con Josué. Él está poniendo a nuestro Señor, está anteponiendo a nuestro Señor porque había que escucharlo, porque lo que él decía, eso se tenía que cumplir. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? En el versículo 9, José le dice a los hijos de Israel que se acerquen para oír lo que el Señor tiene que decirles. Cada hijo de Dios debe desarrollar una disposición del corazón, hacia la palabra. Eso es lo que Josué les quiso decir allí, al decirles que Jehová era su Dios. Deja ver la prerrogativa divina de guiar al pueblo a través de la palabra. En nuestro contexto se ve pero mucha indiferencia en la palabra de Dios. Pero uno de los distintivos de un verdadero discípulo de Cristo es que manifiesta amor por las Sagradas Escrituras. Con la llamada al pueblo para acercarse a oír la palabra del Señor, Josué está dando por sentado también que él era el vocero escogido por Dios para hablarles la palabra. Dios lo había llamado y capacitado para guiar al pueblo y hablarles de parte de Dios. Si Josué invita a los israelitas a acercarse a él para oír lo que les tiene que decir de parte de Dios, eso dice mucho de la cercanía que Josué tenía con Dios. Los que sirven al Señor en el ministerio de la palabra debemos vivir en comunión con el Señor y conducirnos piadosamente. Así seremos respetados como hombres y mujeres de Dios. Así quería el Señor que fueran respetados todos los líderes que él ponía al mando para que hablaran de su palabra y que también participara de los milagros que él hacía. En el versículo 10, Josué les manifiesta que el paso del río Jordán les haría entender que el Dios viviente estaría en medio de ellos. Aquí los israelitas oyeron otra vez que el Dios de ellos es el Olam, el Dios eterno. Moisés ya lo había escrito en su salmo al decirles lo que había escrito en el Salmo 92. ¿Y qué decía en ese salmo? Decía, yo lo había escrito allí, que desde el siglo y hasta el siglo, este Dios iba a estar con nosotros. Todos pensaríamos que los salmos solo son de David, ¿verdad? No, por favor busquen en el Salmo 92, ese era de Moisés. La actitud que esta verdad merece por parte de los creyentes es de reverencia, ¿verdad? Y de humillación ante la presencia de Dios, que permanece para siempre.
Tener a este Dios en medio de su pueblo significa que todos deben servirlo y honrarlo. Y como les avisa Josué, también quiere decir que vencerían a los pueblos que hasta entonces ocupaban la tierra prometida. Aquí vemos en esta foto el momento que Josué le estaba hablando a su pueblo. Allá atrás está el Jordán y les está diciendo para qué iba a ser esa promesa. Vemos en el inciso 2, el arca del pacto pasaría delante del pueblo, llevada por sacerdotes. Habíamos visto en el 1, ¿verdad, hermanos? Dios orientó a Josué sobre cómo cruzar el río Jordán. Ahora vamos a ver cómo el arca del pacto pasaría delante del pueblo, llevada por sacerdotes. Esto lo vamos a ver en el Josué 3, del 11 al 14. Y dice el primer inciso A, el arca del pacto debía ir delante del pueblo conquistador. Veámoslo en el versículo 11 y 12. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. El capítulo 11 brilla mejor cuando lo vemos en el contexto. Tanto el cruzar el río del Jordán como vencer a sus enemigos en Canaán solamente podría ser obrado por el Dios que se manifestaba en el arca del pacto. En las palabras de Josué, notamos que se refiere el arca del pacto como una propiedad de Dios. Todo lo que estaba dentro del arca representaba una manifestación diversa de su poder. Recordémonos, ¿qué había en el arca? Porque fue Dios el que dio el maná por 40 años. Ahí estaba en el arca. Fue Dios quien hizo reverdecer la vara de Aarón, que también estaba en el arca. ¿Y quién dio a Moisés las tablas de la ley? ¿No fue Dios? También estaban en el arca. Aún el diseño del arca fue obra suya. Debemos entender que vivimos en este mundo sustentados por el poder de Dios. Un salmista dijo que a no haber estado el Señor con ellos, vivos los habían tragado sus enemigos. ¿Qué pasa si el Señor no está con nosotros? De la misma manera, ese enemigo nuestro que se llama Satanás nos tragaría. Por favor, hermanos, esto lo vemos en el Salmo 124, 1-3. Los creyentes debemos saber que en Cristo Dios está con nosotros. Ya no necesitamos el arca del pacto, porque a través de él el Espíritu Santo se mueve en nosotros. El Señor está entre su pueblo. Debemos mostrar reverencia y gratitud por esa gracia divina, ¿verdad, hermanos? En el versículo 12, obviamente, Josué mandó, dice, al pueblo que designara a 12 hombres, uno por cada tribu. Debemos aprender que estos 12 hombres no eran los que habrían de llevar el arca del pacto a través del Jordán. Recordemos que eran los sacerdotes quienes llevaban el arca y estos tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué función debían tener aquellos 12 hombres? En el capítulo 4 lo dice. Y aquí lo vemos representativamente en esta foto. Esos 12 hombres, uno de cada tribu, cuando estuvieran en seco en el paso del Jordán, tenían que recoger una roca pesada para pasarla al otro lado, y esas 12 rocas de estos 12 hombres iban a hacerlas como un muro, que esa iba a ser la representatividad que iba a haber ante todas aquellas herencias, aquellos jóvenes que iban a ser hijos de los que habían vivido este milagro del paso de Jordán. El Señor quiso que esas rocas se pusieran allí en seco para que estas personas supieran de dónde los había traído el Señor, cómo y qué milagro había hecho el Señor para pasar el Jordán, y que era ese paso final para llegar a la tierra prometida. Por eso por eso nombró el Señor a estos 12 hombres y que recogieron estas rocas, y aquí lo estamos viendo representativamente en este dibujo, que así tenía que quedar para el futuro de las generaciones que vendrían a formar parte después de este pueblo. En el B, Dios escogió
y usó a hombres para llevar el arca del pacto. En el 13 y 14 vamos a estar acá. Y dice el 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten a las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dice el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. En el versículo 13 es una profecía de cumplimiento inmediato. Dios dice, anuncia a través de Josué cuál sería el momento exacto en que se produciría el milagro. Se dijo que inmediatamente que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaran las aguas del río. Este se dividiría y el pueblo podría pasar en seco. El hecho que este milagro haya sido anunciado antes que acontezca y en forma tan especificada confirma el origen divino del portento. Tal milagro era difícil de imaginar e imposible de explicar, y si no hubiese sido una operación sobrenatural de Dios. Por eso la Escritura presenta aquí a Dios como el Señor de toda la tierra, porque Él es el dueño de toda la tierra. Él hace con su omnipotencia, Él hace y tiene dominio el Señor sobre los ríos, sobre los mares, sobre todas las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque Él fue el creador. El milagro anunciado aquí consistía en que las aguas del río Jordán que venían de arriba se detendrían y se harían un gran montón. Así que las aguas que quedaron quietas en obediencia a la disposición del Creador, el Salmo 114:5 da por sentado que el Jordán se volvió atrás, dice. Esto es una expresión preciosa de la majestad de Dios y de su poder. Siempre debemos cultivar una actitud reverente ante la grandeza de nuestro Señor y procurar conducirnos piadosamente delante de su presencia. El versículo 14 comienza, en el versículo 14 comienza la cronología de cómo el pueblo y los ministros de Dios actuaron respectivamente en conformidad a los lineamientos divinos para cruzar el Jordán. Ello representó un acto encomiable de fe, porque la mayoría de ese pueblo no había visto el Mar Rojo abrirse, porque era una nueva generación. Así, esta sería para muchos de ellos su primera experiencia con un milagro semejante. Los israelitas verían a los sacerdotes marchar delante de ellos con el arca del pacto sobre sus hombros y serían testigos de un milagro singular. El carácter de los hijos de Dios debe ser moldeado por la fe en las promesas de Dios por un modo santo de conducirse. El Señor detuvo las aguas del Jordán para que Israel pasara. Ahí vemos la tercera parte, cómo el Señor hizo este milagro de detener las aguas del Jordán. Vamos a estar en Josué 3, 15, 17. El inciso A nos dice, el milagro ocurrió cuando los ministros dieron el paso de fe. Entonces, dice el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse de todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ya se imaginan qué grandeza es el río. En el inciso B, el Señor secó el cauce del Jordán e Israel pasó en seco rumbo a Jericó. Dice el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, dice, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes
en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Miren qué milagro. Tuvo que haber estado, lo vamos a ver aquí en esta foto. El arca se detuvo en medio del Jordán para que todo ese pueblo, eran millones de personas, de israelitas, que tenían que pasar el Jordán para que este río obedeciera, las aguas obedecieran, que tenían que mantenerse en seco. Y ahí vemos en esa foto que estaba el arca del pacto detenida en medio del Jordán. Y así pasó todo el pueblo para el otro lado. Esas fueron las maravillas que nuestro Señor hizo. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo israelita pasara el río Jordán. Hermanos, espero que esta lección, hermanos, haya sido de mucho entendimiento, de mucha, como le dijera yo, que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros, porque así como ese pueblo pasó el Jordán en seco y llegó a esa promesa, a esa tierra prometida, así quiere que nuestro Señor, que nosotros caminemos de la mano de Él. Y qué mejor que de nuestro líder espiritual, como es nuestro pastor, hermanos. Hay que hacer caso de ello. Hay que hacer caso de ello. No me queda más, hermanos, en Cristo, de la Iglesia Puerta de Esperanza, hermanos que nos escuchan por la radio, hermanos que nos ven por YouTube y hermanos que se conectan desde el extranjero, esforcémonos y seamos valientes. ¿Para qué? Para llegar al final de este camino que nos llevará a nuestra patria celestial. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de beneficio espiritual para usted y principalmente para mí. Hasta la próxima y un feliz domingo. Gracias.